todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carolina de Borbón-Parma. Ella llegará a ser princesa consorte de Sajonia y sería una mujer muy familiar, llegando a destacar en la corte sajona por no seguir del todo el protocolo establecido y por dar la ansiada descendencia que tanto necesitaba el reino de Sajonia. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Dana Muñiz, Martín Tello, Diana Monroy, Roberto Perret y Daniel C. Carolina María Teresa Josefa Giovanna de Borbón-Parma y de Habsburgo-Lorena nació el 22 de noviembre de 1770 en el Palacio Ducal de Colorno, en Parma, en el Ducado de Parma, actualmente en Italia. Fue hija del duque Fernando I de Parma y de la esposa de este, la duquesa María Amalia de Austria. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Carolina la primera de sus vástagos. El nacimiento de la niña estuvo rodeado de cierta polémica, ya que todas sus primas mayores recibieron el nombre de María Teresa, en honor a su abuela materna, la emperatriz María Teresa I de Austria. Pero en ese momento, su progenitora, la archiduquesa María Amalia, estaba enemistada con su propia madre, así que decidió ponerle a su hija mayor el nombre de Carolina, como nombre principal y de pila, algo que fue considerado como un reproche hacia su madre, la emperatriz María Teresa. La princesa no tuvo demasiado trato con su familia materna, debido a que su madre era considerada como la archiduquesa un tanto rebelde y no guardaba demasiada relación con su propia familia. En el año 1774, su tía materna, la archiduquesa María Cristina, visitó la ciudad de Parma, conociendo así a Carolina, que para entonces tenía 4 años de edad, describiendo a su sobrina como una niña hermosa pero con cierta tendencia a la melancolía, además de ser un tanto enfermiza. Carolina y su hermano Luis serían los hijos favoritos de sus padres, los duques de Parma, algo que levantaría una serie de envidias entre sus otras hermanas, las princesas María Antonieta y María Carolina, con quienes no mantendría una buena relación, al menos durante la infancia. La princesa sería descrita durante su infancia como una muchacha de trato difícil, demasiado altiva y pretenciosa, que solía burlarse de sus hermanas menores, aunque a medida que fue creciendo, se sabe que intentó comportarse mejor con ellas. Carolina y su hermano Luis recibieron una educación basada en religión, que sería impartida principalmente por su padre, el duque Fernando, aunque ambos hermanos apenas mostrarían interés por tales lecciones. La princesa compartiría mucho tiempo junto a su hermano Luis, que sería su hermano favorito, pero un día, mientras jugaban juntos, Luis se golpeó la cabeza con una mesa de mármol, empezando a sufrir desde entonces ataques epilépticos y de estados de confusión. Por esta razón, a los hermanos no les dejarían pasar demasiado tiempo juntos. Cuando la princesa llegó a la adolescencia, sus padres intentaron buscarle un buen casamiento, pensando en comprometerla con algún miembro de la familia Habsburgo-Lorena, pero su tío, el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, rechazaría tal propuesta, al no considerar a su sobrina como una novia interesante, y no quiso comprometerla con ningún otro miembro de su familia, algo que sería considerado como una humillación para su madre, la archiduquesa María Amalia. Tras este fallido compromiso con la casa Habsburgo-Lorena, se empezó a buscar un buen prometido para la princesa y se valoró la idea de que se casase con el príncipe Antonio de Sajonia, quien había enviudado de su primera esposa, la princesa María Carolina de Saboya. Pero tales negociaciones matrimoniales no llegaron a nada,
debido a que el príncipe Antonio quedó comprometido con una de las primas de la princesa, la archiduquesa María Teresa de Austria. Una vez más se le empezó a buscar un buen prometido y se valoró la idea de comprometerla con el infante de España, Antonio Pascual de Borbón, pero una vez más las negociaciones matrimoniales acabarían fracasando. Mientras se le buscaba un prometido, Carolina conoció al príncipe Maximiliano de Sajonia, un hombre apuesto que le robaría el corazón. Ambos príncipes lograron pasar tiempo juntos, tanto cuando Maximiliano visitó la corte parmesana como cuando la familia ducal de Parma visitó Sajonia, notándose cierta química entre ellos. Los sentimientos de Carolina no serían pasados por alto, y como no lograban encontrar para ella un buen prometido, su madre, María Amalia, le permitió el poder comprometerse con el príncipe Maximiliano, pese a las pocas posibilidades que tenía éste de convertirse en gobernador del electorado de Sajonia. El 22 de abril de 1792 se celebró la boda por poderes entre Carolina y Maximiliano en la ciudad de Parma. Después, la princesa inició su viaje junto a su séquito hacia el electorado de Sajonia, un viaje un tanto complicado debido a que para entonces ya había estallado la Revolución Francesa. El 9 de mayo de aquel mismo año, Carolina llegó a la ciudad de Dresde y en aquel mismo día se celebró su boda con Maximiliano en la catedral de dicha ciudad. Para entonces ella tenía 21 años de edad en el momento de la unión y él 33. Carolina se mostró como una novia muy feliz que había ansiado con todo su corazón el poder casarse con el hombre que amaba. El matrimonio sería descrito como feliz y bien avenido, mostrándose como una pareja enamorada y dichosa. La pareja llevaría una vida tranquila en Sajonia, pese a que parte de Europa estaba viéndose afectada por la Revolución Francesa, y pronto empezarán a traer a sus hijos al mundo. En el año 1794, la princesa alumbró a su primera hija, una niña que se llamó Amalia María, una princesa que permaneció soltera, pero que fue una reconocida compositora y escritora. En el año 1796 nació María Fernanda, que llegaría a ser gran duquesa consorte de Toscana. En el año 1797 nació Federico Augusto, que llegaría a ser rey de Sajonia bajo el nombre de Federico Augusto II. En el año 1798 nació Clemente María, quien permaneció soltero. En 1799 nació María Ana, quien sería gran duquesa consorte de Toscana. En el año 1801 nació Juan. Este llegaría a ser rey de Sajonia bajo el nombre de Juan I. Y en el año 1802 nació María Carlota, pero esta niña falleció durante la infancia. Carolina sería tratada como toda una princesa heredera en la corte sajona, especialmente tras alumbrar a sus hijos varones, que serían vistos como la esperanza del electorado y posteriormente del reino de Sajonia, debido a que sus cuñados, Federico Augusto y Antonio, no lograron tener hijos que sobreviviesen a la infancia. Carolina sería descrita como una mujer que vivía por y para sus hijos, siendo vista como una madre cariñosa y dulce. También destacaría por no seguir a rajatabla las normas de la estricta corte sajona, prefiriendo estar rodeada de artistas y músicos a los cuales se invitaba bastante a menudo a la corte. La princesa también sería famosa por ser una mujer muy elegante, que le gustaba vestir a la moda francesa, llegando a tener un buen gusto para la moda. Por esta razón es a veces comparada con su tía materna, la reina María Antonieta de Austria, que fue reina consorte de Francia y que acabaría siendo guillotinada durante la Revolución Francesa. Carolina sería una mujer muy familiar que estaría especialmente unida
a su madre, la archiduquesa María Amalia, con la que siempre mantuvo trato. Por esta razón, cuando su madre se instaló en la ciudad de Praga en el año 1802, tras ser expulsada la familia ducal de Parma por las tropas napoleónicas, la princesa viajó hasta dicha ciudad junto a su marido para poder reencontrarse con su progenitora, llegando incluso a visitar a su madre en varias ocasiones para que ésta pudiese pasar tiempo con sus nietos, aunque para entonces la salud de la princesa ya estaba muy debilitada. Ella siempre había sido una mujer muy delicada y enfermiza, pero tantos partos tan seguidos y una serie de resfriados acabarían mermando mucho su salud. Hacia los meses finales de 1803, la salud de Carolina era realmente preocupante. Una vez más se había vuelto a resfriar y para entonces se encontraba embarazada de su última hija, alumbrando el 7 de diciembre de dicho año a una niña que se llamó María Josefa Amalia, la cual llegaría a ser reina consorte de España. Aquel último parto dejó a la princesa muy debilitada y acabaría resfriándose una vez más a las pocas semanas de haberse producido el alumbramiento, siendo aquel nuevo resfriado más fuerte que los anteriores, posiblemente a causa de que su sistema inmunológico estaba ya muy debilitado, sufriendo de altísimas fiebres durante sus últimas semanas de vida. Hacia finales del mes de febrero se anunció que Carolina se encontraba ya en las últimas y los médicos aseguraron que ya no podían hacer nada más por ella, falleciendo así el 1 de marzo de 1804 a los 33 años de edad en el Palacio de Dresde, en el Electorado de Sajonia, actualmente en Alemania. Su muerte causó que sus hijos fuesen puestos bajo el cuidado de sus cuñadas, las reinas Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld y María Teresa de Austria, mientras que su marido se mostraría muy desconsolado con su muerte y tardaría bastante en rehacer su vida, volviéndose a casar 20 años después con la sobrina de su fallecida esposa, la princesa Luisa Carlota de Borbón-Parma, pero de este matrimonio no nacería ningún hijo. Los restos mortales de Carolina descansan en la Catedral de la Santísima Trinidad de Dresde, en Alemania. Carolina fue una princesa con personalidad, aunque con los años iría moldeando su forma de ser. En un principio, sería una niña difícil que trataba mal a sus hermanas menores, pero con el tiempo logró convertirse en una mujer cariñosa, dulce y familiar, llegando a sentir verdadera adoración hacia sus hijos. Esta princesa también demostró su personalidad en la corte sajona. Algunos criticarían su forma de comportarse porque no seguiría a rajatabla el protocolo y sería una mujer que prefería rodearse de artistas y de escritores en vez de por la aburrida nobleza sajona, siendo ella la que empezó a introducir a las mentes más brillantes y talentosas dentro de la corte sajona con sus invitaciones. Carolina es a veces comparada con su tía, la reina María Antonieta, por su gusto por la moda y por intentar llevar una vida un poco más despreocupada en cierto sentido, destacando ambas en su tiempo por su forma de comportarse dentro de sus respectivas cortes. La princesa llegaría a ser madre de 2 hijos que llegaron a ser reyes de Sajonia, además de ser madre de una reina consorte de España, pero sus numerosos partos y su delicada salud provocaron que muriese a una edad demasiado temprana, dejándose a unos niños al cuidado de sus estrictas cuñadas y a un marido desconsolado. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carolina de Borbón-Parma. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias
por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y cuál de las sobrinas que tuvo la reina María Antonieta creéis que se parecían más a ella en su forma de ser o de comportarse. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!